Muy buenos días, tardes, noches, a la hora donde te conectes en el sitio donde estés geográficamente ubicado. Bueno, seguimos con la serie que venimos compartiendo sobre mi experiencia con los diferentes ministerios. Y el día de hoy quería compartirte mi experiencia con la gente de Avivamiento Colombia, los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Quería compartirte que cuando comenzamos como iglesia, lo nuestro fue un llamado bien de Dios, comprendido por muchos, resistido por otros. Nuestros amigos desaparecieron, quedamos solos y no entendíamos qué sucedía. Y buscábamos explicación y queríamos entender qué estaba sucediendo. La gente venía a la reunión, a una especie de grupo celular que después fue creciendo rápidamente, pero no entendíamos por qué nuestros amigos, nuestros allegados nos habían dejado solos, nuestras familias, y es como que todo nuestro entorno, nuestro círculo nos dejó de hablar. Aún aquellos que nos habían llamado al ministerio como que descolgaron el teléfono, que no querían saber nada, y entré en una crisis de fe, una crisis de preguntarme, recientemente casado, si lo que estábamos haciendo era de Dios o no era de Dios. En aquel entonces yo lo más que conocía era el ministerio del pastor Claudio Freyson y algún otro ministerio itinerante, pero no tenía un gran conocimiento de las diferentes denominaciones y sabía que existían, era obvio, pero no en profundidad de nuestras diferencias doctrinales o teológicas y de todas esas cosas. No tenía ese estupidismo que quizás hoy lo posee un poco más, lamentablemente. Simplemente que ahora lo sé sobrellevar. En aquel entonces como que escuchaba pero no entendía cuáles eran nuestras diferencias. Y llega un pastor a mi vida, que luego caminaría con él durante 20 y pico de años, diciéndome: tengo un material para ti. Y yo le conseguía, él era uno de los pocos pastores que traía material y lo acercaba de una forma prácticamente por nada para que el cuerpo de Cristo creciera, y una forma de sostener también su ministerio, su iglesia. Así que bueno, fui a adquirir este material y el hombre, claro, veía que yo tenía hambre, que devoraba esos materiales como si nada, y era todos los fines de semana se iba a buscar material y me dio toda una conferencia de este ministerio en Colombia que estaba siendo visitado por el Espíritu Santo. De una forma, a ver, no es que sé la teología de la doctrina de la Trinidad, pero de una forma extraordinaria, una forma visible, palpable, sobrenatural, a eso me refiero. Y recuerdo que me llega este material y yo decido ponerme en contacto con este ministerio y contarle lo que estaba sucediendo con mis amigos, con todo mi entorno, con todo cómo Dios estaba levantándonos por un lado, pero por el otro lado no entendía qué sucedía con
mis amigos, los mismos que me habían llamado, pastores, líderes, no entendía qué sucedía con familiares, no entendía. Todo mi cerco había sido raído y yo no entendía por qué. Amigos de años, de verdad que fue algo que entré en una crisis. Es como que me transfirieron de un país a otro, bueno, fue automáticamente lo mismo. Y dudé del llamado que el Señor me había hecho. Este pastor me escribe y me manda uno de sus sermones y me dice: Fabio y Andrea, escondan el avivamiento. Herodes busca matar al niño. Parafraseado, lo que me decía era, para aquellos que no pueden entender el hilo, porque tenía que contarle toda la carta que le envié, es que escondiera el ministerio que Dios nos había entregado durante un tiempo, porque el enemigo buscaba matar el ministerio. El enemigo buscaba destruir. Y el enemigo se vale de personas usando quizás sus propias miserias, quizás aún usado por Dios para que podamos depender de Él también. Pero lo cierto es que lo que el hombre me decía era que escondiera hasta nuevo aviso el ministerio, que siguiera trabajando, pero en lo secreto, en lo subterráneo. Y allí me firmaron y empezaron a orar por nosotros. Hubo un ida y vuelta durante un tiempo. Jamás conté esta historia porque si yo había contado que este ministerio y otro de Guatemala me habían respaldado desde mis principios, seguramente aquí en Uruguay se me hubiera hecho mucho más fácil y más llevadero, porque hoy son de avivamiento, hoy son de tal iglesia también en Guatemala, son los ungidos de Jehová y nos habían respaldado, y esa no era la idea. Si yo hubiera pelado chapa, como decimos aquí, me hubiera sido todo mucho más fácil. Pero yo guardé y atesoré en mi corazón esos mails, esos mensajes, esas oraciones que estos hombres y mujeres de Dios tenían para con nosotros. Para otros, quizás ellos son herejes, son asalariados, son ladrones, no sé lo que para ti puedan ser. Para mí fueron las personas que me respaldaron cuando aquí en Uruguay no me respaldó absolutamente nadie. Pero nadie es nadie. Después se abrirían las puertas, me conectaría con los otros pastores, los conocidos y los de paso, los que se fumaron y con los demás, pero en aquel momento los únicos que estuvieron fueron ellos. Al tiempo el Señor me llamó a salir, me llamó como a Jesús. De Egipto llamé a mi hijo. Me llamó porque Herodes había muerto, y bueno, y allí fue que salimos desde el comedor de una casa, comedor grande, hacia un teatro. Pastores que habíamos conocido no podían creer lo que veían, porque ellos creían que éramos ovejitas nuevas. Claro, a ver, cuando nosotros pensamos éramos niños. Que los pastores aquí, los más jóvenes, tenían en aquel entonces 40, 50 años, el más joven. Es entendible que no confiaran en nosotros. No es como ahora, que ahora es más masivo porque sienten de Dios el llamado, porque tienen un gran ministerio que los respalda. Entonces hacías todo por tu cuenta, con tus medios, con tus formas, y hasta hoy lo sigo haciendo, pero no tenías grandes respaldos como quizás hoy los hay. Recuerdo que pastores, después por el camino conocí uno más joven, pero no había otros. Los demás todos dependían de un ministerio grande o de un ministerio aquí en Uruguay, pero se iba de ese ministerio y no existías más.
era como que era un rebelde y nunca más. Pero había muy pocos jóvenes predicando en aquel entonces. Empezaba recién sus primeros pasos Diego Reynolds, ¿quién más? No me acuerdo, un pastor de joven también, de Vino Nuevo, también, pero también con la misma rebeldía o el mismo formato que yo, pero no habíamos muchos pastores jóvenes. Otro pastor que no voy a mencionar porque pasé por su iglesia, pero el ministerio tampoco era de él, había empezado por su esposa, que era mayor que él, y bueno, Dios después lo levanta, pero era jóvenes éramos muy pocos ministrando, muy pocos, y más sin un respaldo de lo que era Asamblea de Dios, iglesias independientes, bautistas, menonitas, pentecostales, libres, hermanos, no sé, hay un millón de denominaciones. Pero aquellos hombres y mujeres de Dios bendijeron mi vida, nos enseñaron cosas que quizás no comparto porque tendría que dar un curso de escuela bíblica, enseñar lo que ellos me enseñaron, y lo que me enseñaron es que el que levanta hombres y mujeres es Dios, no es ninguna denominación, que el único método que puede haber es Dios, el método Dios, el método Espíritu Santo, es el único método que hay. Que cada iglesia tiene su singularidad, cada pastor tiene su singularidad y tiene su forma. Todas esas cosas me lo enseñaron a través de mails, a través de sus videos, sus charlas. Yo me gozaba en mi habitación privada, escuchando sus audios, escuchando alabanzas, adoraciones, y el Espíritu Santo teniendo visitaciones especiales, sobrenaturales sobre mi vida. Pero todas estas cosas, ¿cómo contarlas a aquellos que despotrican de lo que no conocen? Yo fui rebelde a muchos líderes de Dios, y no significa que no fueran de Dios, eran de Dios. Simplemente que yo sabía demasiado de sus vidas y mi espíritu levantaba controversia contra ellos y no recibía lo que podían decir, aunque me estuvieran diciendo la verdad, porque conocía demasiado de ellos. Los resistía, hasta el día de hoy quizás los resisto un poco. Los puedo tolerar, escucharlos y compartir una charla y evaluar lo que dicen, pero obviamente tengo un prejuicio formado. Hace un tiempo hablaba con un profesor de teología, que en este tiempo fue de mucha bendición, el único que nos asistió en Uruguay en este momento tan difícil, o quiso asistirnos como líder pastor, ¿no?, de una iglesia. Y me decía: vos no sabés, Fabio, lo que me hizo la iglesia uruguaya a mí, dice, en mi ministerio. No quiere saber nada. Él tiene sede en Estados Unidos y es habilitado teológicamente por iglesias de Estados Unidos. Y dice: no quiere saber nada. Y yo le decía: sí sé, sí sé. ¿Cómo no voy a saber qué da y qué no da a mis hermanos mayores? Te mando un fuerte abrazo, un cariño muy grande, pero Dios ama a su iglesia. Tenés que recordar eso. Te mega super archi bendigo. Tenés que soltar perdón, caminar con esa iglesia. Bendiciones. Chao, chao.